Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante. Buenas tardes, tengan todas. Cuando pasan 39 minutos de las 3 de la tarde, el día que distinto al que sale este programa, hoy es viernes, vamos a arrancar este filósofo ignorante, y siempre arranca este programa de una forma muy autorreferencial, es decir, básicamente yo hablando de mí, lo cual es espantoso, pero en este instante es necesario, sumamente necesario. Es necesario para que ustedes sepan qué cornos es esto del filósofo ignorante, porque viste que dicen que la audiencia se renueva, pero esto es un poco mentira, porque en realidad esta audiencia que se renueva son esclavas de un momento histórico, que son esclavas de su horario escolar. Entonces, esto es un programa de radio, no parece, porque estamos en el auditorio de los institutos normales del Consejo de Formación en Educación. Pero en última instancia, esto que se está emitiendo por YouTube se va a emitir en Uniradio, que es la casa del filósofo ignorante. Y el filósofo ignorante va por su 6ª temporada. Y es un programa de radio que nació, es como, tuvo una precuela, si se quiere, que fue una columna radial en un programa de radio llamado El Deportivo Uruguay, que se emitía en Radio Uruguay. Porque una amiga mía, Patricia Pujol, que es conductora de este programa, ¿sí?, y que no la vemos, pero tuvo en ese momento el delirio de invitarme a hacer una columna sobre filosofía en radio. Luego a eso le dimos otra forma, le pusimos otra ropa y empezó a emitirse como programa radial hace 6 temporadas ya en Uniradio, que es la radio de la Universidad de la República, por otra parte. Ahí me estoy repitiendo a mí mismo, salgo por varios canales a la misma vez. Y decía, Patricia está, pero no está, y ustedes van a escuchar en la presentación de los conductores quién es, porque tenemos la alegría de que Patricia está en licencia por maternidad. Entonces, Patricia está con Bruno en este momento. Le mandamos un saludo a Bruno. Le mandamos un abrazo a Bruno, que a quien ya en cualquier momento lo vamos a enfocar, lo vamos a traer y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ella tiene este error de pensar que estar con Bruno en este momento es más importante que esta instancia. Pero bueno, dejémoslo como una especie de error de Patricia. El Filósofo Ignorante es un programa de filosofía. Entonces, lo que vamos a intentar hacer hoy con la invitada, a quien no presenté, que voy a presentar después, mientras sigue ingresando gente a este recinto, es conversar filosóficamente, a pesar de que por cierta deformación coyuntural, o veremos si es coyuntural, seguramente nuestra invitada también hablará de ciertas políticas públicas un poco más concretas que la abstracción que la filosofía puede llegar a darnos. Eso es muy bienvenido por un lado, por otro lado nos quita a veces del foco filosófico que nos gusta tener, pero acá como bienvenimos todo, bienvenimos eso también. Me dejo de autorreferencialidad, doy paso a la presentación de los conductores de este programa y inmediatamente presento también a la invitada en cuestión. Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Quien está a mi lado es una vieja amiga. El orden de los factores lo eligen ustedes, ¿sí? Si ustedes quieren. Si es más una cosa que la otra, ¿sí? Yo creo que es más amiga que el adjetivo anterior. Profesora de filosofía, egresada del IPA.
Es magíster en filosofía contemporánea, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, pero además hoy es consejera del CODICEN de la ANEP. ¿Sí? Estas son cosas que uno puede decir en el terreno estrictamente académico. Yo también puedo decir algo que es académico y un poco íntimo, que es que cuando yo entré al IPA, esta jovenzuela que tengo a mi lado ya estaba dando clases de Metodología ahí. metodología, dabas en ese momento, y después te pusiste a dar ética y después filosofía política y ese tipo de cosas. Ahora, hay otras presentaciones que yo creo que es mejor las haga ella misma. Conviene preguntarle a Carolina, que es Carolina Payas, con quien estamos hablando, ¿quién es Carolina? Bueno, en primer lugar, saludar a las presentes. El los es casi mínimo. Las. Aunque hubiera un lo, yo creo que es democrático decir las. Sí. Hoy vine, mirá, viste que ya te dije que era elíptica, soy profesora de filosofía. Hoy estuve en la presentación de la celebración de los 20 años de las maestras comunitarias. El cartel decía maestros, ¿no? Ya ahí tuvimos, incluso la vicepresidenta de la República hizo notar ese cartel, ¿no? Eran todas mujeres, 500 maestras comunitarias hay algún, por supuesto, varón, pero el cartel era... oh. Bueno, ¿quién es Caro? ¿Quién es Caro? ¿O quién es Carola? Por realidad. Yo soy Caro, Carola, Carolita, Carito. Bueno, soy de Montevideo, nací en Montevideo, crecí en Montevideo, estudié en Montevideo, me formé en Montevideo y trabajé en Montevideo. ¿No? Ahí no hay mucho. Lo que sí me parece que puede ser interesante es contar Carola en la historia, vinculado a la historia del Uruguay, al menos algunas décadas que me referencian como persona, ¿no? Porque en primer lugar pertenezco a una generación de jóvenes de la salida de la dictadura. En el año 85 yo tenía 15 años y viví un momento muy efervescente, no solo de militancia, de recreación de los colectivos, sino particularmente de una efervescencia, que vos seguramente no viviste, vinculado a la cultura, al arte. Hay una película que se llama Mamá era punk. Mi mamá era punk, porque claro. aparecieron los punks. Pero también en esa época vivimos etapas que no condecían mucho con la restauración de la democracia y formamos muchos jóvenes parte del movimiento antirracias. O sea, ¿y eso qué es? ¿No? Capaz que a ustedes, sus madres o sus padres o sus familiares le dicen, tenés que salir con la cédula. Bueno, porque después del 85, por muchos años, los jóvenes que andábamos en el mundo caminando con mucha más tranquilidad que un poquito antes, si no teníamos cédulas, íbamos presos y estábamos en democracia. Eso es lo que se llamaba racias, ¿no? Entonces, yo soy de la generación que sigo saliendo con la cédula. Me pasó eso a los 11 años de edad. Bueno. Eso que vos me decís me pasó a los 11 años y a la vuelta de mi casa. ¿No? Entonces, haber pasado la transición a la democracia con 15 años también me movilizó por todo lo que implicó conocer. Yo no quiero desarrollar toda la parte artística, pero había un mundo underground, ¿no? No solo de música, que después se hicieron ricos y famosos, porque podía hablar de La Trampa como de otros, y también de revistas contraculturales que se vendían en la feria del Parque Rodó. Entonces, la gente que quería hacer poesía o escribir se autoproducía, ¿no? Fue un momento de mucha efervescencia. También me tocó, porque a los 2 o 3 años entré en el IPA, tener mi primer contacto gremial, si se quiere, a partir de la campaña a favor del no del plebiscito por la ley. ¿No será a favor del voto verde? Claro. Ahí está. Bueno, pero a favor del voto verde, sí. contra la ley de caducidad. o de caducidad. Efectivamente. Ya después
Digo, ya llegando, eso fue en el 89. 89. 89. Abril del 89 fue ese plebiscito. Va Bien. ese referéndum, en Ese fue el realidad, primero perdón. que voté, también me acuerdo de eso. Pero después de la década del 90, formé parte de un momento histórico del país que todos deben de conocer como la crisis del 2002. En particular como docente, lo vivimos y no era necesariamente en liceos que hoy llamamos de contexto crítico. Recuerdo en el Miranda con muchos profesores y profesoras y con adscriptos, que me tiento en nombrarlos, pero no me voy a olvidar de alguno, donde trabajamos específicamente con el cara a cara de la situación de los gurises, y el trabajo era así, enseñar filosofía, pero era hacer juntar alimentos no perecederos, el abrigo, ¿no? Ese año, ese corte también me llevó a una realidad que capaz que después hago en relación con otras cosas Bien. que siguen pasando. Pero también esa década, si en realidad me comí la década del 90, que tiene otras características que parecen muy lejanas. Una es una reforma educativa impuesta, que en su momento implicó muchas ocupaciones. En un momento había 100 liceos de secundaria ocupados en el país, que no eran de Montevideo, eran de todo el país. Eso implicó una movida muy grande y por mucho tiempo, pero también, y esto ya lo viví como sindicalista, porque no me puedo acordar del año, pero supongo que en el 94, que fue el plebiscito por el sí a la educación. ¿Sabes lo que pedíamos en ese momento? Porque era lo que establecía la UNESCO. O un 4% del PBI o un 27% del presupuesto. O sea que ahora sí estamos con la línea PBI, ¿no? Y no volvimos a aquella idea. Incluso ese año fue año de elecciones y el presidente que ganó tuvo menos votos que el plebiscito. Porque yo me si hubiéramos hecho un partido político, capaz que nos iba bien a la presidencia. Eso un poco con respecto a las etapas de mi juventud, porque ahora ya, si sigo. Ahora, desde el punto de vista académico, como dijo Marcelo, soy egresada como profesora de educación media en filosofía. También soy magíster de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en filosofía contemporánea, pero ahí mi tesis y los cursos vinculados a la filosofía contemporánea se centraron en ética y filosofía política, ¿no? Lo que llamamos nosotros filosofía de la práctica, pero no los vamos a complicar ahora. No lo complicamos mucho con eso. También estudié, me especialicé en educación en entornos virtuales en la Universidad Carlos III de España, y tengo también una especialización en bioética, que es otro de mis áreas de interés académico, de la UNESCO. Espectacular. Ahora, ejercí la docencia, porque ahora hace 4 o 5 meses que estoy en esto que se llama consejera del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Largo. Que somos 5, yo soy una, pero estudié generalmente en secundaria, elegí el trabajo en secundaria, alguna vez en UTU y esas cosas, pero son menores. Pero ahí, media jovencita, era una niña en realidad, cuando empecé a dar clase en el IPA, y bueno, y desde el 2000, hace más de 25 años, o casi 25 años, que doy clase en el IPA, o daba, de metodología de la investigación, muy poco tiempo, pero me dediqué, como lo dice la maestría, a la ética y a la filosofía política. Y esas son mis áreas de interés académico, que también pueden preguntar, ¿no? Después pueden Bien. preguntar lo que quieran. Hay canilla libre. Y lo último, para capaz cerrar esto de quién es Caro, ¿no? Caro es una mujer militante, sin hijos, que eso capaz que también explica el tiempo que uno tiene, y que no tiene el cuidado cotidiano, o a mi edad sí de mis padres, ya lo tuve, pero Carolina, mujer, militante, he participado en diversos colectivos desde el inicio, desde los 15 años, ¿no? Pero para poco, al menos ubicarlos, hay
colectivos técnicos, que supongo que ustedes cuando van a las prácticas y hay asambleas técnico-docentes, ustedes van, ese es un elemento fundamental para la formación de nosotros, de nosotras, como docentes. Participé de las ATD, de la ATD local, pero también de la ATD nacional, en particular de formación docente, porque quiero recordar, yo tenía 31 años cuando fui a la primera ATD de formación docente, y la idea que hoy tanto abogamos y estamos peleando, creo, muchos codo a codo, con respecto a la universidad, la creación de la Universidad de la Educación, en ese momento, ¿vos sabías cómo le llamamos en el original? No, no me acuerdo. Porque es muy interesante, ¿eh? Dale. Universidad Pedagógica. Universidad Pedagógica. Como el nombre que tiene Universidad Argentina, por Que ejemplo. tiene Venezuela, entonces ¿Mm? la idea de pensar en el carácter, en principio universitario, pues podemos ver todo lo que significa, era que era una universidad de pedagogía. No pasaron 2 o 3 años y nos dimos cuenta que en realidad era, como ustedes saben, por los planes de estudio, es inseparable los aspectos pedagógicos o en general educativos o de la psicología que ustedes aprenden de la educación, la sociología de la educación, la filosofía de la educación, Por favor. inseparable del conocimiento que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes, que tenemos que hacer llegar a nuestros estudiantes, pero tampoco es inseparable de la didáctica. Por lo tanto, una universidad pedagógica nos estaba quedando una pata que no iba de acorde, ¿no? Que no era lo mismo estudiar para ser licenciado en matemática que ser profesor de matemática. Y un poco esta discusión, este proceso, nos llevó a crear esto que se llama Universidad de Educación, donde si bien parece que la matemática es la misma, no es lo mismo aprender matemática para investigar a nivel científico que aprender matemática para transmitir a las futuras generaciones, ¿no? Eso también implica una investigación, porque ¿cómo enseño matemática? ¿No? Ahí junto didáctica y cómo enseño matemática. O sea, necesito matemática, necesito la didáctica, pero también necesito el contexto que me permite dar o la filosofía de la educación ahora se llama distinto, algunas materias de pedagogía, pero cómo es una institución educativa. Entonces, la idea de una Universidad Nacional de Educación viene por ese lado. Me parece que la historia esa la olvidamos y me parecía importante. A modo de apunte nomás al respecto, el carácter deudor que tenemos con la Universidad de la Educación no es solamente conceptual o abstracto, si se quiere, sino que está inscripto en la Ley de Educación de 2008, el carácter universitario de la... ¿Vamos a contar esa historia? No, pero... Porque te acordás que la idea de crear un instituto universitario de educación, armamos un montón de comisiones. Yo me acuerdo de reunirme acá en nombre de la TD con los directores, con los estudiantes, con los funcionarios para crearle el IUDE y eso. Claro, lo que sí quiero decir es que hay una ley que implica la universitarización de la formación de la educación y eso no ha sucedido en la práctica. No. Bueno, digamos que en el periodo anterior se pensaba que con un papelito, una prueba y un papelito, eso manejan este dato, ¿no? Decía que era una mujer militante, no solo en lo técnico con la TD, pero sobre todo con colectivos y obviamente en lo sindical, que no puedo dejar de nombrar porque estuve muchos años en ADES, pero también la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de la Federación Nacional de Profesores, la cual también participé muchos años, entonces si no quedo en deuda, y con el sindicato de docentes de formación docente o de formación en educación, en todas las etapas que también tuvo muchas, y yo diría dejar eso por ahí. Pero también me interesa decir que soy una militante política. Que integré varios espacios orgánicos de mi fuerza política, la que represento en el Consejo Directivo Central, y también formé parte de la primera era del gobierno progresista en algunos lugares del gobierno vinculados a la educación, que me permitió, fue como ahí tuve un primer clic de salir del aula y ver el mundo desde otro lado, para ver, ya mirarlo desde el COICEN, te hace ver el sistema educativo, yo digo que es como un elefante, ¿no? Tenés el Consejo Directivo Central, que parece que es los que resolvemos todo, que todo depende de nosotros, y hay 4 patas, ¿no? Primaria, secundaria, formación en educación y la educación técnico-profesional. Y ese elefante parece que maneja, pero ese elefante
no puede caminar si los subsistemas o las patas del elefante no coordinan, y para que las patas del elefante no coordinen se precisa una buena cabeza. Si no, el elefante o se aplasta con su cabeza y los subsistemas desaparecen, ¿no? O si no, se camina para cualquier lado. Entonces, haber estado en la presidencia del COICEN un tiempo me permitió ver eso, pero además estuve en el Ministerio de Educación, y ahí ya el mundo es otro, ¿no? Ya ves la ANEP, ves cómo la ANEP tiene que trabajar con salud, con el INJU, ¿no? Entonces, me parece que esa experiencia que tuve en la primera era progresista como asesora, también es importante de destacar, y creo que es todo eso, toda mi vida sindical y también de participar en la TD, es lo que me llevó a estar donde estoy hoy. No hay mucho misterio. O sea, algo que capaz que generó, ¿qué hace Carola ahí? ¿No? Porque como que a mí Sí. generó, creo, algo de eso. Bueno, yo no sé si genera eso, pero sí genera esta pregunta. Así como la ven y con todo lo que ha dicho, esta mujer que tengo al lado mío tiene un artículo escrito, no lo escribió ella sola, quiero aclarar eso, y no le voy a pedir que diserte sobre eso, primero porque es algo de hace muchos años y No me porque es algo que tengo. no vamos a entender. Es un artículo que se llama La cuadratura del círculo, o sobre la cuadratura del No, círculo. se llamaba ¿Por qué la Ah, ciencia? Iba a hacer referencia, pero También. dale. Sí. Iba a hacer referencia no al artículo. Bueno, bueno, esto tiene que ver con que en su momento Carola estuvo muy acompañada por la matemática, pero esos son detalles que no vamos a dar. Pero la matemática tiene mucho que ver con la filosofía y a veces la filosofía con la gestión no se lleva muy bien, ¿sí? A veces, estoy diciendo. Digo esto porque a veces se nos considera, a quienes estamos en filosofía, que estamos despegados de ciertas cuestiones ligadas a la vida cotidiana, etcétera. Yo tenía un inspector en filosofía, por ejemplo, a quien vos seguramente me iba a decir, Mauricio. no, a quien seguramente recordás que es Robert Calabria, Ah, claro. que teníamos que perseguirlo para que nos diera un informe, ¿no? Había gente que no lo perseguía porque no quería el informe, ¿tá? Por razones obvias, pero si no, lo tenías que... Este tipo te contestaba, pero yo te inspeccioné. ¿A vos estás Y me seguro que llamó para preguntarme qué había dado en la clase. Ahí Fue a está, ver. por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces quienes nos dedicamos a la filosofía tenemos como esta aura un poco desligada de la gestión. Y Carolina no, cuando digo Carolina no, no solo por el lugar que ocupa ahora, sino que, por ejemplo, en lo que era la sala de filosofía del IPA, en la cual yo supe estar, ella se encargaba de muchas cuestiones engorrosas que tienen que ver con la gestión, ¿no? Pero ahora, más allá de la pregunta de cómo se une una cosa con la otra, a mí lo que me interesa particularmente es no arrancar la discusión central, pero sí ir metiéndonos a poco en por qué filosofía Sí. y por qué la docencia de la filosofía. Digo porque son dos Claro. cosas, no sé por dónde querés arrancar por donde No, quieras. voy a contestarte eso, pero porque la filosofía tiene mucho que ver con el diálogo, Sí. y en parte quiero decir que todo esto histórico que nombré, me hace pensar este lugar en el que estoy ahora, de que Mm. es imposible hacerlo sin el diálogo, sin escuchar al otro. Digo, yo a veces con el equipo que Estela forma parte, digo, yo no puedo pensar, y no puedo pensar si no pienso con alguien. Entonces, ¿a qué hora estás? ¿A qué hora te puedo llamar? Porque el intercambio con el otro me permite, no, a veces confirmar mis creencias, pero a veces la necesidad de revisar mi pensamiento. Por eso desde este lugar que estoy ahora, que es la conducción de las políticas públicas con respecto a la educación, he venido recorriendo el país, poquito, vamos 5 meses, con una tarea aparte, perdón, es que le hablo como si estuviera en mi casa, más o menos, ¿no? Pero tengo dos tareas muy vinculadas al COICEN y aspectos de vulnerabilidad. Uno es, estoy recorriendo los INR, o sea, lo que llamábamos cárceles antes, porque ahí hay formación primaria, secundaria, técnica, y hay terciaria. Hay estudiantes de formación en educación, en privados de libertad, que están estudiando. Entonces estoy haciendo una recorrida por todos los INR, porque justo primaria dependen de COICEN, no de primaria. Los maestros que trabajan en INR, voy a ser Mm. precisa, vos decime si vos soy muy rápida, hablo muy rápido. Por eso los gurises le dije a ellas, tomate un mate. A mí mis estudiantes del IPA me decían, Caro, tomate un mate, porque Para para un frenar. poquito, ven acá. Bueno, estoy yendo a todos los INR que estoy pudiendo ir, y además algo que se llama unidades de coordinación territoriales de educación, que dependen, las UCDIE,
Vieron que en la enseñanza y en todos lados vivimos poniendo. Pero Sí. está bueno que sepan que existe eso que se llama UCDIE, que son equipos en territorio, ¿tá? Que coordinan interinstitucionalmente con todos los centros educativos de la NEP, pero además hacen como un triage, para como llamarle en términos médicos, cuando uno va, que entre lo que pasa con la institución y la comunidad educativa, con la institución, y lo que la comunidad puede necesitar de otros organismos, ¿no? Entonces, si hay un problema de vacunación con un niño que no se vacunó, tenés un triage, alguien que no tiene que ser la directora, que se tiene que encargar que el niño se vacune. Entonces, visitar las subdías que dependen de CODICEN es como mis dos tareas y sobre todo con el diálogo. Pero el diálogo no solo con la comunidad educativa, también creo que en mi historia, y los lugares que ocupé en mi fuerza política, que tampoco lo nombré, que fue trabajar en la Comisión Nacional de Programa y tener que coordinar 30 unidades temáticas para armar un plan de gobierno, o sea, armar el plan de un gobierno, no importa de qué partido político, implica hacer coordinar los problemas de defensa con los problemas de salud, con los problemas de vivienda, con los problemas de infancia, con los problemas de ambiente, con los de economía. Entonces, ¿cómo juntar todo eso? Me llevó una buena práctica de escucha, Ujú. que no parece hoy. Entonces, bueno, esa es la impronta que no solo tengo yo, sino que tengo mis compañeros de ruta en este camino, ¿no? Del diálogo. Bueno, ¿por qué comencé a estudiar filosofía? ¿O por qué ese diálogo se tornó filosófico en algún momento? Bueno, Para primero te diría enmarcarlo. por qué elegí la docencia. Ajá, arrancaste por ahí. En mi cabeza, Sí, sí, en tu cabeza. que de hecho hice magisterio un año. Apa, no, ese dato no lo teníamos. Magisterio un año, era cuando estaba todo en lo que ahora es el IPA, Mm, el último piso era magisterio. ahí en Avenida Libertador. De mañana hacía una cosa y de tarde iba a magisterio. En esa época había que dar exámenes obligatorios. Tuve notas para dar exámenes todos los obligatorios de magisterio, pero decidí en diciembre no darlos. Pero por eso es por qué elegí la docencia. Bueno, después terminó filosofía. Para mí, el cambiar el mundo es un sueño cuasi biológico, ¿no? Como que hay una edad donde uno, bueno, quiero cambiar el mundo. Algo del mundo que me rodea no me cierra y lo quiero cambiar. Entonces uno ve la docencia, ¿no? Como yo diría hasta con una mirada adolescente, que espero que nunca se pierda, porque después esto va a salir de nuevo, ¿ah? De esa necesidad. Pero yo vivía, en aquel momento con la matemática, vivía en un lugar donde había un graffiti que decía, yo no puedo cambiar el mundo. Eso, sí, yo no puedo cambiar, ¿no? Pero nosotros sí, seguía graffiti. Y tengo la convicción de que parte de la educación es no creerse que uno cambia el mundo en cada clase, si uno cambia el mundo con los gurises que tenemos adelante, con los colegas que tenemos adelante, y es esa tarea educativa, sin creernos ni Batman ni Superman, porque Mm. no lo somos, aunque las maestras un poco lo son, pero no lo digas porque los profesores me van a matar. Vamos a ponerle la Mujer Eh, Maravilla entonces. Ahí va, sí, me van a matar. Yo sí creo que la educación puede ser transformadora del mundo. Ya vamos a discutir Mm, cómo y esas mm. cosas vos mismo me vas a llevar, que sabes más que yo, ¿no? Y permite transformar a los sujetos su pensamiento y su hacer. Pero vale recuperar la idea de por qué la filosofía, pensando en la filosofía en su Mm. origen, bueno, griego, como vos ya les enseñaste, ¿no? Ya tenía que saberlo desde cuarto de liceo, Está. eso, así que. Bueno, como amor a la sabiduría, ¿no? En, entendiéndolo, la sabiduría no como un conocimiento acabado, sino como un saber que no solo cuestiona todo, ya, la filosofía cuestiona todo, no, también se cuestiona a sí misma. Mm. ¿No? Piensa sin intenta, porque también somos sujetos vulnerables los filósofos y y todos pensamos filosóficamente, es un intento de pensar sin supuestos, no dar nada como válido sin pasarlo por el tamiz de lo racional y lo razonable. ¿Ah? Este, y ahora me acordé, pero no me puedo acordar de qué músico que dice, información no es conocimiento, que me viene bien por el tema Mm. tecnológico, ¿no? Vieron que Mm. ahora con Google tenemos ¿Eh? toda la información.
pero información no es conocimiento. Y conocimiento no es sabiduría. Y sigue, no me puedo acordar. Entonces esto también me sirve. Recuperar esta idea del amor por el saber no excluye el conocimiento demostrativo, el razonamiento comprobable, ¿no? De hecho, y ahí voy a ese artículo que se llamaba algo así como, es verdad que lo escribí con un matemático, que se llama algo así como ¿por qué surge la filosofía y la matemática en el siglo III antes de Cristo y por qué no antes o después? Algo así se llama. Y salió en A Desculturizar, la revista del Sindicato de Profesores de Montevideo, ADES Montevideo. En este artículo, que no vamos a explicar todo lo que hablaba de la cuadratura del círculo, decía algo muy importante al final para mí, y que me sirve para explicar por qué me interesa la filosofía, es el vínculo entre filosofía y democracia. No hubiera podido surgir la filosofía, este pasaje del mito de la filosofía que tienen que haber conocido de secundaria, si no había un ámbito de libertad, un ámbito de cierta horizontalidad. Sabemos que la democracia griega es elitista, pero no deja de ser, ¿no? Pero tiene libertad Ayúdame. en dos sentidos, te diría. Yo quiero recuperar libertad en dos sentidos porque hay una que a veces se nos pierde, que es libertad de pensamiento porque podemos pensar lo que queremos. Está bien, está buenísimo eso. Pero tener libertad de pensar debería significar también tener el tiempo para tener la libertad de pensar. Y el elitismo de los griegos, yo no es que lo quiera reivindicar, porque no tengo ganas de volver a que haya esclavos que hagan el trabajo por mí. Capaz que hoy podrían hacerlo las máquinas, ¿eh? Podríamos dar esa discusión, que ciertas máquinas, en lugar de alivianar el coste empresarial, alivianen nuestra carga de trabajo. Pero nosotros necesitamos libertad de pensar, no solo que no nos digan qué es lo que tenemos que pensar, sino que tenemos que tener tiempo para pensar. Y los griegos creo que tenían estas dos libertades. Y mujeres. No, bueno. La única mujer que pasó en la historia es la mujer de Sócrates, Cantipa. Cantipa, sí. Estaba muy pesado, le tiraba agua en la cabeza. No, pero este vínculo entre filosofía y democracia es porque tampoco hubiera podido surgir la democracia como tal si no había un pensamiento crítico, Claro. ¿no? De ese pasaje del mito a la razón, ¿no? Que es buscar explicaciones no sobrenaturales, es lo que el vínculo democracia y filosofía me parece muy importante en un momento donde hay un fuerte avance del dogmatismo. Sí. Del dogmatismo en el pensamiento sobre cómo piensa el otro, en los ataques a que porque el otro piense distinto, también el dogmatismo en cuanto a que es lo que el término que se utiliza es el negacionismo del conocimiento demostrado. Entonces, tomar que justamente la filosofía tiene esa parte crítica y que la propia historia de la filosofía me hizo interesarme por pensar críticamente, pero pensar no en cualquier contexto. Pensar en un contexto democrático. Capaz que también todo eso me llevó a la filosofía política. Y también, solo una cosa más de cómo entiendo capaz la filosofía, no me acuerdo ya cómo era la pregunta, es la visión que tenemos en general del filósofo, ¿no? Es el del filósofo que piensa consigo mismo. Algo así como el filósofo monológico. Esa palabra se la va a tener que contar él. Pero quiere decir que piensa por sí mismo, no hay mucho que inventar. O sea, aquel que, como Descartes, estaba en una estufa y Kling descubrió las reglas de... Sí, o el altillo de las ideas de Platón, si querés. Claro, pero o siéndome más cerca desde una universidad mirando la ventana, ¿no? Entonces yo no tengo esa visión del filósofo que piensa consigo mismo, por eso lo del diálogo, ¿no? Sino tengo la visión del filósofo, no que mira el mundo desde la ventana, sino aquel que salta la ventana. Y saltar la ventana implica que no deja de pensar, pero se le agrega la acción, se le agrega que está en el mundo, se le agrega que está con el otro. Y esto es importante porque el pensamiento solo
abstracto, o incluso sobre el pensamiento sobre práctico, teórico, ¿tá? Sin la acción o sin la realidad, sin saltar de la ventana y vivir el mundo, es totalmente vacío, ¿no? Y actuar sin pensar es ciego, porque si uno actúa y no tiene el tiempo para pensar el mundo, por eso ahí también te meto lo del tiempo, no sabes a dónde vas, ¿no? Entonces, la filosofía, y sobre todo la filosofía de la práctica, que es a lo que yo me dedico, une dos, dos acciones, porque pensar también es una acción, pensar y hacer, como algo inseparable, ¿no? Pensar sin hacer es vacío y hacer sin pensar es ciego o no da sentido. Y la filosofía, una de las tareas es dar sentido. Yo no te Es muy voy a... larga, ¿no? No, está bárbaro. Yo no te voy a pedir que te tomes un mate ahora, aunque si querés podés hacerlo, pero me parece un momento en realidad ideal para meternos de costado en la pregunta central, porque justamente tiene que ver con esto de dar sentido, pero este programa siempre necesita una pausa, esa pausa está dada a partir de una canción, y en este caso es una canción que elegiste vos. Vamos a ver si yo puedo hacer magia con esto y que se escuche la ¿Un canción. poco de la canción? Sí, en realidad, pero te voy a pedir eso. Ay, yo me adelanto. Es que en realidad, ansiedad. en realidad vos tenés, como la canción la eligió Carolina, esta canción, pues vamos a escuchar otra, que no, la otra no la eligió Carolina. Tiene no solo no solo va a tener el gusto, sino que tiene el deber de decir por qué eligió esta canción, que, bueno, es una canción de época en cierto sentido. De mi época. Claro, digamos que si ustedes fueran más chiquitas, seguramente tendrían que conocer esta canción, pero bueno, capaz que por cuestiones de contexto, no lo es. Pero creo que es Lo una fue. canción, contalo, porque abre la puerta a lo que vamos a discutir después de escucharla. La canción se llama El País de las Maravillas, es una canción de un grupo que surgió en 1975, cuando yo tenía 5 años, que se llamó Canciones para no dormir la siesta. Fue creado por el Petillo, voy a decir, pero por Horacio Buscaglia. Tiene una característica que fue, Canciones para no dormir la siesta era un grupo que hacía canciones para niños, muy teatral. Eso era interesante, porque no era que se sentaban y cantaban, sino que era participativo. Creo que ahí es la primera vez que veo un teatro que... Interactivo. Claro. Y además fue como un puntal, diría yo, en la resistencia cultural de la dictadura cívico-militar, ¿no? Años 75, ese acercamiento con los niños que además implicó o cautivó al mundo adulto. Mis padres me querían llevar y querían ir los dos. Digo, no era que la dejo en el teatro con los amiguitos y la espero en la puerta, ¿no? Era como que también los adultos le coparon. Pero además de nombrar a Horacio y a Nancy Gurwitch, fue un grupo que pasaron varios músicos que capaz que ellos no conocen, pero yo necesito nombrarlos. Hay que hacerlo. Como Jorge Bonaldi, Gonzalo Moreira, Susana Bosch. Susana Bosch, alguien me contó, no sé si mi amiga Estela, que el año pasado vino a trabajar con expresión corporal, no sé si alguna estuvo. No, a mí me dio gracia porque yo a los 5 años no me muevo ni por casualidad, no corro el ómnibus. Mi madre me mandaba a expresión corporal con Susana Bosch, porque era de canciones para no dormir la siesta, como yo no iba a ir. Pero bueno, además de Bonaldi, de Susana, está Gonzalo Moreira y Gustavo Rico. Esta canción que se llama El País de las Maravillas, yo puedo decir algo sobre la canción o elegir, sí, claro. ¿no? Todos tenemos en la cabeza el País de las Maravillas. Yo sueño en un país de que llueva cuando tenga que llover, ¿no? Y que para que las lechugas crezcan, y cuando tenga que haber sol, ¿no? Uno tiene esa idea ya no de pensar mundos posibles, porque eso no son mundos posibles, sino ese mundo de maravilla. Entonces, lo que sí me interesa es cómo se construye ese mundo de maravillas, ¿no? Y la canción dice: verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Aquel país de las maravillas
tendrás que hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las hadas, ni genios que arreglen todo, ni Batman, ni Superman, ni la Mujer Maravilla. Y verás que el mundo no está embrujado, que es tan real como el amigo que está a tu lado, y junto a él, tomándote de la mano, podrás cumplir con tus sueños haciéndolos realidad. Escuchamos a Canciones para no dormir la siesta, o al menos un fragmentito, y volvemos enseguida. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Y allí, doblando nomás la esquina, podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus 7 cabezas con 7 cuellos, corbatas, buscándote el corazón. Te rodearán las brujas del desencanto, que con su voz pueden transformarte en piedra. Encontrarás detrás de los escritorios gigantes lobos feroces queriéndote devorar. Aquel país de las maravillas tendrás que hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las hadas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no está embrujado, es tan real como el amigo que está a tu lado. Y junto a él, tomándote de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolo realidad. Así tendrás las botas de 7 leguas de los demás que sueñan como tú sueñas. Ya que el país, nacido de fantasía, será tan cierto algún día como un pedazo de pan. Que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Aquel país de las maravillas tendrás que hacerlo de realidad. Aparecen las hadas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no está embrujado, es tan real como el amigo que está a tu lado. Y junto a él, tomándote de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolo realidad. Las botas de 7 leguas de los demás que sueñan como tú sueñas, ya que el país, nacido de fantasía, será tan cierto algún día como un pedazo de pan. Así tendrás las botas de 7 leguas de los demás que sueñan como tú sueñas, ya que el país, de fantasía, será tan cierto algún día como un pedazo de pan. La 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 la.
Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos El sensacional entretenimiento. El que piensa, pierde. aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función. El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante. A ver, uno de los problemas que yo creo que tenemos hoy, además de todos, cuando hablamos de educación, creo que nos detenemos demasiado en discutir muchas cuestiones relativas a cómo educar, ¿no? Sabrán ustedes conocieron de primera mano todo el debate entre contenidos y competencias que tuvo que ver con la transformación educativa del gobierno anterior, por ejemplo. Bueno, eso es una discusión que hace al cómo, ¿no? Tenemos además infinitas discusiones presupuestales, muchas veces, que obviamente son sumamente importantes. Nadie va aquí a minimizar la importancia de las condiciones materiales para poder llevar adelante la educación. Menos aún vamos a minimizar el cómo educar, pero ciertamente, y esto es una opinión personal, creo que discutimos muy poco para qué educar. Y cuando digo que discutimos muy poco, lo digo en el sentido que mencionaba Carolina en relación al diálogo. Es decir, nos hace falta dialogar a todo nivel, no solo intrainstitucionalmente, no solo interinstitucionalmente, sino a nivel país. Pensar para qué vamos a educar, ¿no? Una respuesta podría ser la que hemos estado empezando a trabajar con ustedes, que es la que da Adorno, que es para que Auschwitz no se repita. Y luego habrá que afinar qué quiere decir eso. Pero bueno, ahí Adorno ofrece una respuesta. Otra respuesta podría ser, ¿sí?, para crear mano de obra trabajadora para el mercado que tenemos hoy. Sí, cada una de esas respuestas puede gustarnos un poco más o un poco menos, no hace a la cuestión, ¿sí? Sí, la cuestión es, sea discutamos con Adorno, o sea, discutamos con quien sostenga que hay que formar mano de obra para el mercado, ¿sí? Lo importante es poder dialogar sobre el sentido que la educación pueda tener. Porque si no, tanto lo presupuestal, la discusión sobre lo presupuestal, como la discusión sobre los métodos y el cómo vamos a educar a las personas, yo no voy a decir que carece de sentido esa educación, pero ¿cuál es el horizonte? ¿Sí? Es decir, ¿por qué discutir el cómo educar sin ponernos a pensar en para qué vamos a educar? A mí me parece una necesidad discutir para qué educar. Luego, dos mangos aparte será si nos ponemos de acuerdo, porque capaz que no, ¿ah? Pero por lo menos discutamos para qué educar. Y esa pregunta se la voy a trasladar en primera instancia, o de esto vamos justamente a intercambiar, en primera instancia a la filósofa Carolina Payas. ¿Qué quiero decir? No es que se desdoble, pobre, entre una Caro que se dedica a la filosofía y otra Caro que se dedica a a pensar las políticas públicas, pero a gestionar también, ¿no? Bueno, pero de alguna manera, ¿sí?, me gustaría arrancar, ¿sí?, que la pregunta se siente más bien sobre la filosofía. Bueno, ¿cómo has pensado vos esta pregunta? Yo voy a meter el dedo en el enchufe, Sí, claro. porque también uno responde, es verdad, desde la filosofía, pero yo respondo desde algunas discusiones que capaz que desde la política pública estamos dando, Bien. ¿no? Y de paso quiero recordar, ayer 14 de agosto se pedía el 6% para la educación, como establece la UNESCO, no el 4,5% como pedíamos Sí. en el año 94. Sí, hace 30 años. Sí, no digas que- Bueno, no decimos más Este- la cantidad de años porque nos ponemos mal con Carolina, porque yo me incluyo. Está, en el- pero como hablaste del presupuesto, no quiero ¿Mm? tampoco decir, bueno, miro para el otro lado,
la ANEP en su solicitud presupuestal, ¿no? Como ente autónomo, va a solicitar el correspondiente al porcentaje del 6% que es para la ANEP, porque cuando hablamos del 6% para la educación, no nos podemos olvidar que, sí, que existe la Universidad de la República, la Exacto. UTEC, entonces hasta ahí estamos comprometidos como Administración Nacional de Educación Pública, la resolución está en el legislativo y en otro lugar, pero nosotros en eso, eso puedo asegurarlo, ¿no? En nombre del cuerpo, pero habla Carolina, en nombre del cuerpo COICEN, ¿no? Pero acá habla Carolina. Pero voy a meter el dedo en el enchufe, porque en toda esta discusión, obviamente yo estoy en una discusión no tan filosófica, estoy en una discusión, bueno, ¿qué política pública? ¿Para qué problema? ¿No? Ya como que la filosofía la tengo, que me viene bárbaro al verte, porque me levanta. Pero hay una discusión que se da, que capaz que no es lo que vos querés, por donde vos querés que conteste, No, pero que yo he estado por donde vos no, pero que quieras. yo lo venía, yo misma venía enojada conmigo misma hacía muchos años entre cuando se habla de educación de dos, de tres, si ahí es cuidar o es educar, ¿no? Acá hay bastantes estudiantes de maestro de primera infancia, Sí, bueno, al principio al menos, sí, sí. cuando había menos. Y eso es una falsa oposición. Ujú. Yo entiendo que cuando uno cuida, educa, piensen en sus padres, sus hermanos mayores, ¿no? Y cuando uno educa, cuida. Y no hace poco se me ocurrió buscar la etimología, que no es algo que hago mucho en estos días, es imposible agarrando el presupuesto, la etimología de cuidar. Y cuidar viene del latín de cogitare, de cogito, de pensamiento. Ujú. Cuidar es pensar y cuidar es reflexión. Entonces, me gustó Ese juego. ese juego, aunque obviamente su significado a lo largo del tiempo, educar significa atender, significa proteger. Pero la educación tiene que atender y tiene que proteger. ¿Tá? En ese sentido, la educación no es algo que sucede una sola vez o en un solo tiempo, en el ciclo obligatorio que establece la Ley General de Educación. Es algo que pasa toda la vida con todos los que tenemos alrededor y no solo es, y por lo tanto, creo que la pregunta de Marcelo es, ¿para qué educar desde el punto de vista institucional? ¿No? Sí, Sí. podríamos llevar, en este, en Esa este, en es este caso concreto, sí. la educación institucionalizada. Sí, educación formal, Y si ahí querés. también voy a meter el dedo del enchufe, porque capaz que para las personas que estudian magisterio, educar y cuidar no es una contradicción, pero les cuento que ha sido una discusión muy grande con CAIF, incluso con las personas que yo formo, que son los profesores de educación media, que dicen, yo enseño matemáticas, lo otro que pase no es mi problema. ¿No? Y entonces ahí quiero también decir que educar no es solo transmitir un conocimiento histórico, como puede ser la matemática o como puede ser la filosofía, para no quedar afuera, ¿no? Sino que es acompañar en el cuidado del otro, de sí mismo, del otro con los otros, y eso implica, sí, también conocimientos, pero el cuidado de la persona es parte de la educación, ¿no? De esas personas. Y ahí hay otra cosa que me interesa, es que si, no, en esta idea de que cuidar es educar, perdón, educar es cuidar y cuidar tiene que ver con el pensamiento, es no solo cuidar al otro, sino pensar con el otro, pensar con otros, formar ciudadanos pensantes y críticos, pero también me gusta este desafío de antes, ciudadanos activos, no ciudadanos que votan cada 5 años y después como que, bueno, lo que pasa con el contenedor de al lado no es mi problema, ¿no? Sino también educar no es solo formar ciudadanos, para mí también es formar trabajadores, pero no cualquier trabajador, Ujú. un trabajador pensante y crítico de sus prácticas, porque justamente la educación es crítica y transformadora. Bueno, tenemos que ir a esa discusión, Sí. pero me parece importante porque también desde algunas instituciones educativas es, bueno, yo no formo trabajadores. Una cosa es decir, yo no formo trabajadores para el mercado, a decir, yo no formo sujetos que trabajan, Ujú. porque es parte del sujeto, y si me voy a Marx, Y ahí te ok, preciso sí. a vos, Ujú. ¿no? El problema no es el trabajo.
No sé si esto lo trabajaste en filosofía de la educación, pero el problema es el trabajo enajenado, ¿no? El trabajo que me explota, el trabajo que no me deja pensar, el trabajo que no es crítico. Entonces sí podemos formar para trabajadores críticos y pensantes. O sea, educar como cuidar es formar ciudadanos que tiene que ver con las disciplinas, que tienen que ver con las humanidades, que tiene que ver con el arte, pensar desde una perspectiva más integral. Esto tiene que ver con algunas de las políticas educativas que estamos pensando, esta otra parte, pero también trabajadores. Me pareció que tu pregunta va por ese lado. Sí. También tu pregunta tiene que ver con la pregunta de Reina Reyes. Y a mí, ¿para qué futuro educamos? Me lleva, tengo un problema con el qué futuro educamos. Es que bueno, Tengo varios, sí. pero hay uno que no puedo. Viste que siempre hablamos de los derechos humanos, por supuesto, justo yo no puedo, no me voy a meter que los derechos humanos son derechos éticos y no legales, no voy a hacer toda esa distinción teórica que el profesor se lo pueden preguntar en la clase, por qué digo que son derechos éticos y no legales. Hay un derecho que tiene que ver con la pregunta ¿para qué educar?, que es el derecho de las futuras generaciones. Y es uno que nunca nombramos, ¿no? Hablamos del derecho a la identidad, incluso referido a la tecnología. Bueno, hablamos de los derechos ya no de primera ni segunda generación, como los derechos de expresión, sino derechos económicos, de vivienda, de salud, etcétera. El derecho a la educación sexual, justo bien, tiene que ver con algunas cosas que han pasado en lo curricular, pero el derecho a las futuras generaciones es, bueno, yo tiro un papel y no hay problema. En todo caso, el problema es del otro que pasa caminando, o sea, hay otro que va a levantarlo, pero además, ¿qué significa eso para las futuras generaciones? ¿No? Como, si bien la pregunta ¿para qué educar de Reina Reyes? Está en un contexto donde es imposible, si yo sería pitoniza, se podría decir qué va a pasar dentro de 5 años, porque el cambio es tan vertiginoso. Sí, yo te diría que en esta cuestión de que para qué futuro educar, lo que nos cuesta más es pensar el futuro, ¿no? Así que, ¿cuál es la idea de futuro en la cual podemos pensar en estos cambios que estamos viviendo tan ¿Y qué vertiginosos? podemos pensar? Entonces, a la pregunta, ¿para qué educar pensando en un futuro que es de incertidumbre? ¿Hay alguna respuesta para dar algún camino? Yo creo que sí. Sí, yo voy a ser por un segundo abogado del diablo. Me encanta. Entonces te diría que bueno, que No, pero- como este mundo es tan vertiginoso y hay tanto cambio y bla, 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 y bueno, tenemos que educar para que estos seres, por ejemplo, estos seres que tenemos delante nuestro, Y los que ellos van a... y los los que- seres que ellas, Hay un... sí, pero igual decimos ellas por mayoría, yo me hago cargo, puedo hablar de nosotras, Dale. estos seres que nosotras traigamos al mundo, sean también lo suficientemente plásticos. Acabo de elegir sí, lo suficientemente plásticos como para adaptarse, ¿sí? a el tipo de realidad que les toque vivir, porque como en última instancia todo avanza tan rápido, la maleabilidad que puedan tener esas personas, que se les suele llamar desde ciertas posturas filosóficas adaptabilidad, Sí. parecería ser como una condición o una característica necesaria para pensar no solo el futuro, sino también parte del presente. Sí, ahí yo te digo que vuelvo a Reina Reyes sin querer. Sí. Yo puedo parafrasear a Reina Reyes, que fue que justo iba a ir por ese lado, pensando en la incertidumbre, Exacto. ¿no? A ver qué nos podía aportar Reina Reyes. En 1970 escribió esto. Bueno, supongo que la conocen, de pedagogía y esas cosas. ¿Conocen a Reina Reyes? Sí, muy bien. Sí. Digo, pero por las dudas, para cerciorarnos. Me acordé de algo, bueno, que ya no conté con las maestras. Di clase en MPI yo de ética, Mira. en el otro plan, pero tengo unas historias alucinantes. Bueno, no importa. Reina dice algo así como que, lo estoy parafraseando, que vale preguntarse si la educación va siempre detrás del cambio, o sea, lo que se trata es de justificarlo,
de formarnos para ese cambio sin intervenir, ¿no? Sin preguntarnos su sentido, volvemos al término del sentido, que es la pregunta de la filosofía, sin preguntarnos las consecuencias que tiene, o si nos posibilita independizarnos de la educación y como mirar el mundo de forma independiente, ¿no? Y analizar, juzgar, y yo agrego cambiar o construir ese futuro. Y esta disyuntiva entre nos acoplamos al cambio o construimos, y ahí tenemos que construimos, mundos posibles. Entonces también educar implica algo muy, muy de filosofía política, Sin duda. totalmente, que es pensar que no solo tener la convicción que otros mundos son posibles, sí, porque los mundos los creamos los sujetos. Me voy a ir un minuto del tema, pero la IA, ¿no? La IA es inteligente. Es una tecnología que creamos los humanos, ¿no? Que supuestamente tiene inteligencia, pero sin que nosotros le aportemos el conocimiento, no hay, al menos no hay, ni siquiera puede procesar los datos. A mí una cosa que hacía, bueno, hasta el año pasado en la clase de ética era, pregúntale a la inteligencia artificial qué dice Kant sobre tal acción, si es éticamente buena o éticamente mala. Entonces los pibes, pues digo los pibes por chiquilines, los extraños, veían, y está bien, no, está mal, decile a la IA. Entonces le decían a ella, no, mirá, en realidad esa acción es una acción contraria al deber, no tienen por qué saber Kant por esto, esto y esto. A la otra clase de ética, pregúntenle a la IA lo mismo. La IA le contestaba lo que el estudiante le enseñó entre comillas. Entonces, esas tecnologías las construimos humanos y tenemos que ver cómo las controlamos los humanos. O sea, hay algo que está en nuestras manos del futuro, ¿no? El tema del cambio climático no se produce, bueno, si excepto los negacionistas, no se produce por, no sé, una... Sí, no hay un determinismo. No. Hay algo que hay una mano, hay algo humano que hace que eso suceda, o pensando en el problema que hay en el Amazonas, para no irnos tan lejos. Entonces a mí la pregunta de si seguimos el cambio o pensamos esos mundos posibles me parece importante, pero también me genera una contradicción, porque hay cosas del cambio que tengo que seguir, digamos, si no, no hubiéramos aceptado con todas las críticas que hicimos el plan Ceibal, no, no voy a conocer el ejemplo obvio, porque gracias al plan Ceibal la pandemia, porque en realidad nosotros, no, vos no, pero yo daba clases virtuales a los estudiantes de Artigas y a los del MPI por... El plan semipresencial. Sí, a través de la semipresencialidad, o sea, no es que inventó el mundo, ¿no? Pero sí modificó la vida de muchas personas, de niños. Y acá quiero ir a algo también que es porque es una preocupación en el marco de lo que viví hoy, en el marco de lo que viví hace 2 semanas y que voy a vivir la semana que viene, y me parece que este es el lugar para plantearlo y hacer capaz analogías históricas que me van a salir mal. Acá no hay nadie que estudia historia, por suerte, que me puede corregir. Zafamos. Pero estamos viviendo, no digo que la situación del 2002 que viví yo, que conté la crisis financiera, sino que estamos viviendo una pobreza que tiene cara de niño y niña, y de mujer también, ya que está. Sí. O sea, 3/4 partes de nuestros niños y niñas viven en situación de pobreza. Me gusta, quiero hacer una cosa, paréntesis, Sí, me no, gusta que lo hayas dicho así, no. en esto de que tiene cara de niña, porque a veces hablar de pobreza infantil es un eufemismo un poco extraño, es decir, porque es cierto que esos niños son pobres, pero son pobres porque están inscriptos en hogares pobres y sobre todo con madres pobres. Digo sobre todo con madres pobres porque muchas veces los padres no están. Pero ¿qué quiero decir es esto? A veces al diagnosticar algo como pobreza Es infantil, infantil, pero también tiene cara de mujer. Solo me cuesta, a veces me olvido. sí, y que además solucionar esa pobreza infantil también tiene que ver con un entorno, no solamente con lo que le pasa a los gurises exclusivamente. Que podemos hablar horas de los entornos con los que ustedes deben de trabajar cuando hacen las prácticas. Pero justo voy a asociar varias cosas. Sí.
80 años de las misiones pedagógicas, Ajá. ¿no? Unos maestros creadores no, pero muy propositivos para la pedagogía uruguaya, como Julio Castro, desaparecido, y que se encontraron sus restos en el 2011, si mal no recuerdo, Miguel Soler y otros, eh, vivían en una época en el Uruguay donde la pobreza tenía cara de lo rural. Mm. Entonces fueron, algunos eran del interior, Sí. no vamos a... También había mujeres, que nos olvidamos, yo voy a nombrar a una hoy, que en realidad, aparte, se formó en los seminarios que daban para futuros misioneros, Yáñez también, Rubén Yáñez, un actor, Sí, sí. bueno, podía nombrar a otros, que es Elena Quinteros Mm. y Gustavo Insaurralde, acá había dos maestros desaparecidos. También esto me va a servir un poco para la historia. Y ellos, bueno, hay que ir a alfabetizar en la ruralidad, hay que ir a dar cultura, pero se encontraron que las casas este, sus pisos eran de tierra, que no había agua, y se remangaron las manos, y había que hacer las dos cosas a la vez. Entonces, la escuela salió, ¿no? de su entorno y miró para el mundo que lo rodeaba. Hoy, eso que vivieron esos misioneros, que no es casual, por eso nombré estas personas que nombré, no es casual que justo en la dictadura cívico-militar se cortaron las misiones. Yo lo asocio, capaz que me matan, desde el punto de vista histórico, no, primero lo asocio a los maestros, perdón, miren, me equivoqué yo hoy, las maestras comunitarias, que las nombré hace un rato, que hoy se celebraron los 20 años de las maestras comunitarias, que también, 20 años, ¿qué año fue? 20, 25, Sí, 25, no, perdón. 2005. Y estoy hablando, y hablé de la crisis del 2002, Mm. y esto empezó en el 2005, ¿no? Donde fue necesario. ¿Por qué es necesario? Yo voy a decir un término, me van a matar, pero que lo dice mucho el presidente del COICEN, que es maestro. Te sentís avalada entonces. Te vas a dar cuenta porque me cuesta decirlo, pero bueno, lo dice Pablo, que es que realmente el magisterio, ¿tá? Es eh, un militar de blanco, digamos, sale a donde tiene que salir cuando es necesario y como sea necesario, digamos. ¿No? Es esa cosa que los profesores que hoy decía, y lo dejé por ahí, yo enseño filosofía, bueno, si el pibe no come, que se encargue la cripto, ¿no? Tenemos una actitud, y si somos Sí. estados del IPA, ni me digo, somos recontra soberbios. Me van a matar ahora, no voy a poder entrar nunca más al IPA. Pero sí hay algo con el 2002 por el 2005 de la creación de los maestros comunitarios, y que supongo que también conocen esa historia, por la historia de la educación que ya van a haber tenido, porque están en cuarto, tercero, cuarto, pero quiero hacer una analogía con hoy, A ver. por esa que dije, tercera parte de las niñas y niños y con cara de mujer son pobres. Entonces, capaz que las misiones sociopedagógicas que tuvieron su lugar en la ruralidad, ¿no? Son algo que hoy son necesarias, Ujú. pero no solo, obviamente, de las maestras, de todos. Y hay algo más, ahora me quedé en blanco, Marce, No, pero, hay algo más de las misiones, bueno, después te lo digo. pero de algún modo, a ver, sí, yo voy a intentar unir esto con lo que dijiste antes, porque digo, porque me interesa, teóricamente, y porque además estamos llegando al final de la primera parte, porque después seguimos Porque el tienen que preguntar, si no, Exacto, no por eso, pero por no eso, soy segunda parte. no, la primera parte que va a terminar tiene que ver con este intercambio entre vos y yo, y luego lo vamos a abrir a ellas, y es cerrar de algún modo la parte del programa, seguramente con una canción que no se va a escuchar, ¿no? Porque ya sabemos cómo funciona esto. Pero, no, dicho esto, digo porque vos hablabas de una educación cuyo sentido tenía que ver con formar ciudadanos críticos, trabajadores críticos, que sean
agentes del cambio y receptores del cambio a la vez. Es decir, receptores, quiero decir, no pueden ser ajenos No a puede lo ser que se está No viviendo. puedes quedarte en el teléfono, aquel vos ya no sé si llegaste a tener, que con el dedo hacíamos así. Por supuesto. ¿Alguna vez vieron Ah, eso? por eso, Que sí, mira. por eso hablábamos de discar. Ay, Por eso claro. discábamos cuando por teléfono, ¿no? Entonces, pero ser también agente, ¿no? Y que no exista tampoco un negacionismo acrítico. Pusiste de ejemplo el plan Ceibal en ese sentido. Y bueno, pero a su vez me parece que hay también un sentido que en esta analogía que haces con las misiones sociopedagógicas tiene que ver con un para qué de la educación ligado a cambiar determinadas condiciones que son políticas, que son materiales y económicas de las personas que conviven con nosotros. O sea, me parece... Y también pensar en las futuras. Y bueno, de algún modo Es pensar con esto la futura. Y en eso te tiro... Últimamente me viene preocupando, ¿viste? Sí, te tiro un apunte nomás en eso, como para pensarlo, porque no sé si me da incluso como para intercambiar mucho, porque es algo que estoy pensando. Hay un biólogo que escribió un libro que se llama Austeridad o Barbarie. Y que ese es el que recrea lo de aquello de civilización. Exacto. Y lo que él propone, y es alguien con quien me voy a entrevistar en un par de semanas, lo que él propone tiene que ver con que, bueno, o cambiamos nuestra forma de relacionarnos entre nosotros con la economía y con el mundo, o lo que queda es la barbarie, pero no la barbarie siquiera, no en un sentido sarmientino, no tampoco en el sentido de Adorno, sino la barbarie porque va a ser un sálvese quien pueda, hasta por una cuestión... el estado de naturaleza de Fox, Exacto. Que es el más fuerte, el poder del más fuerte. Y él encima de la mesa pone en esto que vos decís, vos hablas de pensar en el futuro, pensar en la futura generación, y dice, sí, pero también dice, ojo, también deberíamos poner al medio ambiente como alguien con quien negociar. Si en esta mesa de negociación que de repente a veces tenemos entre trabajadores y empresarios, entre esto y lo otro, bueno, el medio ambiente tiene que estar en la jugada. Siempre hablo del ambiente, hablo del cambio climático. Abaste del cambio climático, no, pero fíjate, no, pero a mí lo que me llama la atención es que él dice que tenemos que negociar con el medio ambiente. Tiene que ser algo así como una persona más a sentar en la mesa y en la discusión. Así que yo lo que voy a hacer ahora es agradecerte porque la parte radial se va a terminar acá, ¿sí? Y se va a terminar con una canción que la van a imaginar posiblemente, ¿sí? Que es una canción también bastante vieja, no tanto como la de Canciones para no dormir las siestas, pero es de 1992. Una canción de una banda uruguaya que se llama La Tabaré, de rock banda. Y es una canción donde cantan... Soy fan de La Tabaré. Me parece muy bien. No podés no serlo. ¿Sabés qué? No podés no serlo. Dar un chisme... No, ahora no lo des. Y en esta canción además intervienen dos de mis cantantes favoritas, la verdad que fueron un montón hasta ahora, y yo me enamoré de todas cíclicamente. Pero Alejandra Wolf y Andrea Davidovich cantan en esta canción que se llama Qué suerte, la muerte está de moda. Y en 1992 ya Tabaré Rivero decía, acá los muchachos están borrachos de tomar querosén, de jalar pegapren, y leen un cuento marginado, un Bukowski sediento de Chivas Regal. Es que ser reventado con whisky importado es menos subdesarrollado. Es cierto, hoy no nos enfrentamos posiblemente al pegapren o al querosén, pero hay otros formatos, incluso más agresivos, en que nuestros muchachos y muchachas se alienan de este momento que están viviendo, muchas veces por no encontrar un sentido, ¿sí? Por no poder pensar en un futuro, de ese futuro del cual hablaba Carolina. Y a mí me parece que todo esto que trajo Carolina tiene que ver con una idea que yo resumiría en que parte del para qué de la educación tiene que ver con formar personas que logren encontrar un sentido. Y no estoy diciendo que la educación es quien deba trasladarle a ustedes o a esos que ustedes van a traer al mundo, no, sino que la educación debería darnos herramientas para que nosotras mismas podamos encontrar un sentido al por qué estamos acá.
Ya los muchachos están borrachos de tomar querosén, de jalar pegafré. Y leen un cuento marginal de un Bukowski sediento de chivas vegan. Es que ser reventado con whisky importado es menos subdesarrollado. Qué buena suerte, no hay nada que perder. Qué buena suerte, dream is over. A fe, una fe que se perdió. Como quieren buena onda si la onda se cerró. ¡Qué buena suerte! Aquí todo está bien. ¡Qué buena suerte! ¿Para quién? Esperando los mesías. Aleluya, aleluya.